¿cómo estás? Bienvenidas y bienvenidos a Nos Tomamos un Café, este espacio psicoeducativo que tiene la intención de brindarnos herramientas que nos ayuden a tener una vida mucho más plena en bienestar, relaciones saludables, etcétera. Yo soy Nicté y pues ya sabes que estoy súper contenta y súper feliz y súper agradecida de que estés escuchando esto. De verdad, cada episodio lo reitero y lo seguiré diciendo, esto no existe sin escuchas, entonces gracias a ti que lo escuchas, que te genera interés lo que aquí platicamos, que me puedes mandar de pronto un mensajito para compartirme alguna idea, retroalimentar, etcétera. Entonces, pues muchísimas gracias por estar en este espacio y pues hoy nos vamos a tomar un café súper rico con un tema. El episodio del día de hoy está especialmente dedicado para aquellas personas que ya están en el mundo de la maternidad y paternidad o están considerando entrar en este universo de maternar y paternar. Y pues vamos a platicar, este tema es súper amplio y obviamente tú sabes que dentro de mi formación como terapeuta, pues soy terapeuta familiar y parte de lo que más eh, pues he estudiado y trabajo en los procesos de terapia, pues justamente tiene que ver con los roles que tenemos hacia el interior de una familia. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Eh, Creo que este es un episodio que a mí me tiene mucho tiempo que quería hacerlo. Me genera mucho gusto, mucho entusiasmo, pero sobre todo es un episodio que va a invitar muchísimo a la reflexión, al asumir responsabilidades desde otro lugar. Particularmente lo que vamos a platicar es cómo vamos a diferenciarnos como adultos de nuestros roles de pareja y nuestros roles de padre y madre. Porque lamentablemente a veces al romperse o estar en crisis el rol de pareja, se pone en riesgo el rol de paternar y maternar. Entonces, un poquito por ahí vamos a ir. Hoy quiero que hablemos de unas de las distinciones más importantes y muchas veces confundidas, que son estos, la diferencia entre ser pareja y ser padres. ¿Qué pasa cuando un vínculo de pareja se rompe, pero el compromiso con los hijos sigue? ¿Cómo podemos cuidar a nuestros niños y nuestras niñas si estamos atravesando una crisis de pareja, separación o simplemente momentos difíciles como adultos? Y esto, insisto, creo que es un episodio que tenía muchísimas ganas de hacer porque lamentablemente en las crisis de los adultos, ya sea individuales o las crisis de pareja, wow, a veces los niños y las niñas son los que terminan pagando los platos rotos y creo que nuestra adultez y esto, los procesos educativos, psicoeducativos que podamos tener, creo que nos permiten como acercarnos mucho más a tener un cuidado mucho más amoroso, empático, compasivo, comprensivo con los niños, que ellos no tienen la responsabilidad de que papá y mamá se estén separando o estén pasando por crisis matrimonial o alguna crisis individual. Entonces, este episodio es una invitación a mirar con honestidad, con amor, con responsabilidad, con mucha ternura el rol de la maternidad y la paternidad para ser padres emocionalmente presentes sin importar las circunstancias. Porque sí, puede que ya no seamos pareja, pero podemos seguir siendo un gran equipo parental. Ese va a ser el mensaje del día de hoy. Puede que tú y yo como pareja ya no funcionemos, pero nuestros hijos necesitan un equipo parental. Estemos o no estemos juntos, los chicos, los niños necesitan padres emocionalmente presentes. Así que entonces vamos a hablar un poco de cómo diferenciar el vínculo de pareja, el vínculo de padres, algunos límites, algunas áreas súper importantes a prestar atención. Así que, ¿qué dices? ¿Nos tomamos un café? Pues mira, voy a empezar por platicarte. Esto seguramente lo has escuchado en algún momento, algún otro podcast, etcétera, pero te voy a platicar de lo que son los subsistemas en una familia.
Nosotros consideramos, o bueno, desde el modelo de terapia que yo trabajo, principalmente, que es la terapia familiar, la terapia sistémica, hablamos de que la familia es un sistema, como el sistema solar. Cada uno de nosotros en este sistema tenemos un rol importante. No importa el número de miembros que tenga una familia, cada uno de los miembros va a tener un rol, una función, algo que aportar a este sistema. Pero dentro de este sistema va a haber algo que le llamamos subsistemas. Es decir, dentro de lo grande, del grupo grande, ¿cuáles son los grupos chiquitos? Y hay varios tipos de grupos chiquitos. Uno de estos subsistemas es el subsistema parental, otro es el subsistema de pareja, ¿sale? Y otro podría ser el subsistema fraternal. El subsistema parental tiene que ver con justo quienes cumplen el rol de maternar y paternar, quienes son aquellas personas que van a ser tutores, van a cumplir el rol de cuidadores, de brindar seguridad, estabilidad a los hijos. Estas mismas personas, por lo general, pues van a cumplir el rol de pareja, el subsistema conyugal. Una cosa es ser cónyuges y otra cosa es ser padres. Hay cónyuges que no son padres, o sea, hay parejas, hay personas que son parejas, pero no tienen hijos, decidieron o por alguna razón no maternan o paternan hijos de ellos mismos. Puede ser que a lo mejor a veces tengan a su cargo a niñas, niños, sobrinos, ahijados, lo que sea. Pero en el rol de pareja, ellos son cónyuges y entonces cumplirán con ciertas funciones y roles en ese pequeño subsistema que tengan que ver con la relación como cónyuges. Hay cónyuges que sí cumplen con una relación parental, es decir, sí tenemos hijos, si los cuidamos, si los atendemos, o incluso puede ser que adoptemos hijos o un sobrino, un ahijado, pero a nuestro cuidado de manera explícita, no solo que llega de visita, sino explícitamente me lo han dejado a mi cargo y soy la persona tutor y tutora de este niño o esta niña. Entonces, ahí estamos cumpliendo dos roles, el rol conyugal y el rol parental. Somos pareja y aparte, a nuestro cargo está una tercera persona, un tercer niño o niña a quien vamos a cuidar. Ahí van dos subsistemas. El tercer subsistema es el subsistema fraternal, que estos son los hermanos. No importa el número de hermanos que haya, 1, 2, 3, 4, 5, entre ellos van a tener otro subsistema que es diferente al subsistema que tienen papá y mamá como pareja o el que tengo yo como hija con mi papá. Vamos a pensarlo de esta manera. Piensa como en un organigrama de una empresa, ¿no? Donde vemos las casillas de los jefes y abajo de los jefes están los gerentes y luego subgerentes y luego el personal de apoyo, lo que sea. Si vamos a pensar en líneas horizontales y líneas verticales. En las líneas horizontales van a estar las personas que están en el mismo nivel. Todos los que son gerentes están en un mismo nivel de manera horizontal. Ellos forman un subsistema. Si pones una línea vertical, es decir, de arriba hacia abajo, el gerente va a ser jefe del subgerente y el subgerente va a ser jefe del personal de apoyo. Y ahí haces una línea vertical. Ese es otro subsistema. Entonces, de manera horizontal está la pareja. En el subsistema conyugal, tú y yo como pareja, horizontalmente tenemos las mismas funciones, los mismos roles, estamos en una equidad o en una igualdad. Pero cuando pasamos al rol de padres, hacemos una línea vertical, somos nosotros que estamos al cuidado de las personas que están abajo de nosotros, ¿sale? Entonces, papá y mamá
cumplirán su rol de paternar y maternal en una línea vertical hacia las personas que estén abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Si pensamos en los hijos, que es una familia con 4 hijos, de manera horizontal, los 4 hijos pertenecen a un mismo subsistema, de manera horizontal. Pero de manera vertical, estos hijos van a tener un rol como hijos y van a cumplir reglas y roles que papá y mamá puedan poner de manera vertical. Espero no estarte haciendo pelotas con esto, está siendo un poco teórico tal vez, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque justamente el tema que te quiero platicar el día de hoy es, a veces, al romperse el vínculo conyugal, que es horizontal, dejamos de cumplir con nuestro rol parental, que es vertical. Se nos olvida en algunas ocasiones que los niños y las niñas necesitan seguir teniendo padres y madres. Y es que aquí, en mi experiencia como terapeuta, como sabrás, trabajo mucho con terapia de pareja, terapia familiar, y en mi experiencia, algo lamentable que sucede y que veo mucho es que cuando papá y mamá empiezan a pelear, lo que empiezan a hacer es olvidarse de cumplir con las necesidades, con los límites, con el orden, con la estructura que necesitan seguir manteniendo hacia lo vertical, es decir, hacia los hijos. Empieza a haber distanciamientos, empiezan a dejar de cumplir con ir a presentaciones de la escuela, estar al pendiente de cuando se entregan calificaciones, de quién les ayuda a hacer las tareas, de si alguno de los hijos va mal en la escuela, quién les va a apoyar a hacer las tareas, a buscar una regularización. Y entonces a veces papá y mamá están tan concentrados en lo horizontal de ser cónyuges y pareja o de la crisis que están pasando como pareja, que dejan de lado las responsabilidades como papás, como lo que te decía, la escuela, actividades, estar presentes emocionalmente para los chicos. Y otra cosa que también puede llegar a suceder es que pasa todo lo contrario. Estamos tan ensimismados en el rol de papá y mamá que dejamos de prestar atención al rol de pareja. Me pasa en terapia que cuando les hago estas preguntas de platícame cómo son, qué reglas o qué límites o qué actividades han hecho últimamente o en las que mejor se ponen de acuerdo como pareja, me llegan a decir, pues los horarios de dormir del niño, quién lo lleva a natación, quién va a recoger las boletas. Y les señalo, oye, pero esos son actividades que corresponden a la parentalidad. Y yo les preguntaba actividades que corresponden a los roles de pareja. Entonces, algunas parejas, una crisis importante que pueden pasar las parejas es justamente que papá y mamá o alguno de los dos se involucra tanto en su rol parental, en esta verticalidad hacia los hijos, que deja de lado la atención para las actividades de pareja. Pasar tiempo juntos, ir al cine, platicar, no platicar le llamamos como lo instrumental. Lo instrumental es quién paga la luz, quién paga la inscripción, quién va por las boletas. No tener estas pláticas que corresponden a temas u organización de la familia o de los hijos, sino temas que tienen que ver con cómo estás, platícame cómo estuvo tu día, cómo te sientes, platícame cómo te has sentido con, no sé, a lo mejor mamá o papá, alguno de los papás o de los abuelitos está enferma o enfermo y es platícame cómo te has sentido con la enfermedad de mamá, de tu mamá, o con tu jefe, cómo te ha ido. Y entonces a veces empezamos a quitar el tiempo de calidad de lo que es la atención a la relación de pareja y nos fundimos, nos mimetizamos con el rol de padres. Entonces, esto evidentemente afecta, ya sea que nos dediquemos demasiado a nuestro rol de padres o nos dediquemos demasiado a nuestro rol de pareja, afecta que dejemos de ver el otro rol que también tenemos que cumplir. El día de hoy
Particularmente me voy a concentrar a cuando en pareja estamos en un proceso de separación o en una crisis importante y dejamos de prestar atención a nuestras actividades como padres. En algún otro momento platicaré al revés. Estamos tan concentrados en nuestros roles de padre y madre que dejamos de vernos como pareja, ¿sale? Entonces, ya queda claro y traté de explicarte, espero no haberte hecho pelotas, pero ya traté como de explicar lo que es el subsistema de pareja, el subsistema parental. Son dos roles muy diferentes, pero a veces los mezclamos y los confundimos. A veces las parejas entonces están discutiendo por temas de pareja frente a los hijos y cómo esto puede estar influyendo en el vínculo familiar, o a veces estamos tan concentrados en resolver el divorcio, el papeleo, la pensión alimenticia, todas estas cosas, que nos olvidamos que junto hay un niño, una niña o algunas niñas o niños que necesitan padres emocionalmente presentes, que les estén explicando qué está sucediendo y que no empiecen, esto es súper delicado porque muchas veces los niños empiezan a interpretar que ellos son los culpables, que ellos son los responsables, empiezan con conductas de papá y mamá están tan ocupados que yo mejor me guardo mis cosas, yo mejor no doy problemas, pero esto a la larga puede generar ansiedad, poca expresividad emocional, poca comunicación emocional, en fin, puede desatar en el desarrollo socioemocional del niño implicaciones que tal vez en la infancia no las vamos a ver tan claras, o muchas veces sí, pero también va a tener implicaciones para cuando este niño o esta niña se convierten en adultos. Entonces es muy importante mantener el vínculo parental, incluso si la relación de pareja se rompe o la relación de pareja está pasando por una crisis importante, y sabernos que puedo estar teniendo un juicio por pensión alimenticia con mi pareja, pero eso no es igual a, entonces no voy a ver al niño a su casa, o no llego a las visitas como acordamos, o dejo de dar dinero, o esta famosa violencia vicaria que es súper grave, donde uno de los padres a través de los hijos busca lastimar a la pareja o a la expareja, pero finalmente a quien estamos, o sea, hay personas que le desean hacer daño a su pareja a través de los hijos y pensamos que, pues sí, estamos, me las va a pagar en esta venganza, pero no nos estamos dando cuenta que la niña o el niño también se está dando cuenta de esta violencia vicaria. Entonces, creo que es súper importante poder reconocer y poder diferenciar. Si tú ya estás en el rol de maternar y paternar, por favor, si pasas un proceso de crisis en pareja, no te olvides que eso es totalmente diferente a seguir manteniendo un rol de maternar y paternar hacia tus hijos, donde ellos o ellas te necesitan como madre y padre emocionalmente presentes. Si tú ejerces violencia hacia tu pareja a través de los hijos se van a dar cuenta, y esa no es la mejor manera de solucionar el enojo, el rencor, la tristeza, la frustración que hay alrededor de la relación de pareja. De la misma manera, pues es súper importante como poderle dar un acompañamiento emocional a los hijos si es que papá y mamá están pasando por una crisis. Pero bueno, hacia allá vamos a llegar en un ratito. Y bueno, otro de estos puntos que te decía, este episodio no solo es para quienes ya están en el rol de maternar y paternar. Si tú estás pensando en que quieres convertirte en madre o padre y ya tienes una pareja, o ni siquiera estás en ese momento, pero en algún momento sí lo quieres, creo que algo súper importante alrededor de ese tema es escoger a la pareja y tener conversaciones súper profundas, personales, realistas con el otro, tener esta madurez emocional, esta responsabilidad familiar, de reconocer qué es, y si tú y yo un día nos separamos, saber con conciencia, con eh, pues te hablaba hace ratito de la honestidad, la responsabilidad, el amor, de decir, si tú y yo un día nos dejamos de querer como pareja, que esto no se convierta en unos hijos que piensan que no son amados por su padre y por su madre, y que entonces no solo sea el divorcio de mi pareja, sino el divorcio con los hijos, porque
los hijos te van a seguir necesitando. Y como te decía en la introducción del episodio, los hijos necesitan que papá y mamá sigan siendo equipo. Aunque estén separados, aunque estén divorciados, siempre van a seguir siendo equipo. Te voy a hablar hoy de, creo que 2 o 3 libros, pero uno de estos libros es un libro que se llama El divorcio que nos une. Y justamente ya desde el título del libro, pues te estás percatando que vamos a estar unidos por siempre, porque aún aunque estemos separados y aún aunque tú tengas otra pareja y aún aunque tengas otros hijos con otra persona, tenemos un vínculo que nos une, que es nuestros hijos, nuestra hija o nuestro hijo. Y nos vamos a divorciar como pareja, pero no nos vamos a divorciar como padres. Vamos a estar unidos y sí o sí vamos a tener que seguir haciendo un equipo. ¿Para qué? Para el bien y el buen desarrollo de esta tercera persona. Por lo tanto, es súper importante poder diferenciar lo que es una crisis de pareja o una crisis parental. Esto también me suele pasar mucho. Algunas parejas llegan a proceso de terapia considerando que están pasando por una crisis de pareja, pero cuando hago preguntas para evaluar qué está pasando, qué hay alrededor, me voy dando cuenta que no es que la pareja está en crisis las funciones y roles parentales, el orden, la estructura, la jerarquía, y entonces es importante poder diferenciar. ¿Qué puede pasar cuando no diferenciamos la crisis de pareja de la crisis parental? Lo que puede pasar es que puede haber muchísimo distanciamiento emocional, resentimiento y un silencio, que el silencio es una violencia horrible, ¿no? O sea, la pasamos muy mal cuando hay silencios entre papá y mamá o entre los papás y los hijos. Y silencios, ¿por qué? Porque ya no sabemos cómo sostener toda la crisis que estamos pasando, no sabemos cómo resolver. Y entonces, pues, con silencios también me refiero a la famosa ley del hielo, ¿no? Dejo de hablar. O empezamos con tú dile a tu madre, tú dile a tu padre, tú dile a tu papá que por qué no me ha pasado la pensión, no, tú dile a tu mamá que por qué se está gastando el dinero que le mando. Estas rivalidades innecesarias que de verdad, no sé si a ti te tocó, tú eres adulta o adulto y te tocó esto experimentarlo con tus padres, y si no te tocó, pero le está pasando a los chicos, me refiero a adolescentes con los que de pronto puedo platicar, pues tienen unas ganas de salir corriendo. ¿Yo por qué tengo que estarle diciendo a mi papá o a mi papá o a mi mamá que por qué se gasta el dinero, que por qué no está dando, que por qué no fue a la Violeta, que por qué es innecesario? Y los chicos empiezan a cargar con responsabilidades que no necesitan. Son distanciamientos y rivalidades emocionales entre papá y mamá, y que el hijo o la hija están teniendo repercusiones de eso. Y no, vamos a tener la suficiente madurez emocional para resolverlo como padres y no poner como mensajero al niño o a la niña, entre otras cosas que podemos estar haciendo. Entonces es importante primero reconocer y diferenciar lo que estamos teniendo es una crisis parental o una crisis de pareja. Una vez que lo identificamos, es muy importante poner límites claros entre los roles. La comunicación adulta debe permanecer saludable por el bien de los hijos. Mantener límites claros quiere decir que cada uno asuma su adultez, que cada uno asuma sus responsabilidades y pues lamentablemente esto que voy a mencionar ahorita no es desde una postura feminista o patriarcal o todas estas cosas, pero generalmente los niños se quedan a cargo de las mamás. Y suele pasar con frecuencia que quienes no cumplen con sus responsabilidades de padre, pues son los papás, ¿no? No van por los hijos cuando tienen que ir, no dan lo de la pensión. Y entonces, pues sí, me toca escuchar, esto es parte de la realidad, me toca escuchar a mamás que están en este rol de le tengo que estar recordando que hay que pagar una inscripción, le tengo que estar recordando que tenemos cita médica, que
queda de llegar a las 6 por el niño y no llega, y yo tengo que estar justificando al papá de no, pues seguramente está trabajando, le hablo al papá, no contesta, o me responde que no lo esté molestando, que él sabe lo que tiene que hacer y que ya llegará cuando pueda llegar. Y no, recordemos que aún aunque estamos separados, seguimos siendo una familia. No sé si este episodio tal vez te va a sonar un poco teórico, pero vaya, creo que son conceptos como muy importantes que todos tenemos que conocer. Hay un concepto que se llama interdependencia y seguramente ya lo has escuchado en episodios anteriores, sobre todo los primeros episodios que hacía. Y este concepto de interdependencia quiere decir que tus actos tienen un impacto directo o indirecto en mi persona. El hecho de que ya estemos separados como pareja no quiere decir que lo que tú hagas ya no me impacta si es que tenemos uno o varios hijos en común. Me va a impactar tus actos. ¿Por qué? Porque si tú decides irte de vacaciones con tu nueva familia, tu nueva pareja, y no va a darme lo de la inscripción de nuestro hijo, tú tienes toda la libertad de irte de vacaciones y de tener una nueva pareja. Pero si tú no cumples con tus responsabilidades acá, en la interdependencia es tu decisión de irte de vacaciones y de no cumplir con la inscripción de tu hijo, eso va a tener un impacto para mí y para la escuela del chico y para el niño. Es decir, me van a estar hablando de la escuela, señora, su hijo no puede entrar a la escuela porque no se ha pagado la mensualidad y entonces la mamá tiene que ir a ver, o ya sea ella pagar de su dinero, o toca a veces que los chicos pues definitivamente no pueden entrar a clases y entonces no pueden presentar sus exámenes y entonces se atrasan en la escuela, y mientras más se atrasan en la escuela, pues más flojera les puede ir dando el ponerse al corriente, y entonces pueden ir formando la identidad de, yo soy burro, yo no sirvo para la escuela. Esta es la interdependencia, donde uno decide y elige de manera personal algo que quiere para su vida, y está bien, estás en tu derecho. Solo tenemos que considerar y recordar que en la interdependencia estoy conectada directa o indirectamente con otras personas. ¿Por qué? Porque si yo alguna vez me casé y tuve un hijo o una hija o varios, como el libro que te decía, El divorcio que nos une, es yo voy a seguir unida a esa persona. Me separé como vínculo de pareja, donde ya no tenemos un amor de pareja, pero siguen habiendo responsabilidades hacia ese sistema al que pertenecí, porque allá hay un niño, una niña o varios que siguen necesitando un padre y una madre, porque también mamá, o sea, ahorita te doy un ejemplo de papá, pero también mamá puede estarse desvinculando de su rol de mamá, donde pues puede dejar el niño por demasiado tiempo en casa de los abuelitos o dejárselo al papá, porque también hay casos donde le dejan los niños a completa tutoría de papá, y algunas mujeres también se desentienden de sus roles. Pero bueno, al punto central de esto es, mientras más claros son los roles y los límites de estos roles, mejor va a ser la comunicación y mejor va a ser la dinámica. Mientras menos explícitos hacemos las responsabilidades de los roles, más compleja va a ser la dinámica. Y sí o sí, aquí en este punto se necesita dos adultos que asuman una maternidad y una paternidad. Yo me puedo casar con una, dos o cinco parejas más si quiero, pero no tengo que olvidar que debo asumir la responsabilidad que me toca como madre o como padre, de si en cada uno de estos vínculos tuve hijas o hijos, que tengo que asumir la responsabilidad con cada uno de estos hijos, y que por ende, sí o sí, necesito seguir haciendo un equipo saludable con la mamá. Y bueno, cuando digo necesito, pues es que estoy en un mundo utópico, ni tan utópico porque sí existe, pero estoy hablando de un pensamiento idealista, donde mi pensamiento idealista como terapeuta es que si todas las mamás y todos los papás
o todas las mujeres y padres, cuando eligen ser madres y padres, asumen estas responsabilidades, yo tendría muchísimo menos trabajo y está bien, ¿eh? O sea, porque sí creo, idealistamente, que el mundo podría ser muy diferente si allá afuera existieran más padres y madres que están muy conscientes de lo que implica asumir estos roles y que es muy diferente de solo estoy contigo por los hijos. Esto es terrible, también es hace muchísimo daño, pero que implica justo saberme que una cosa es que te elijo como pareja y otra cosa es que si algún día ya no nos elegimos como pareja, tú y yo seguimos siendo padre y madre. Y esto hoy lo vas a escuchar, que lo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque el tema central es eso, hacernos conciencia de me puedo separar de ti como pareja, pero no me estoy divorciando o separando de mis hijos y no es nada saludable ejercer venganza hacia la pareja a través de los hijos, porque los que pagan emocionalmente ahí son los hijos. Y yo te hablaba al inicio del episodio de ser padres y madres emocionalmente presentes. Esto, dentro de muchas cosas, implica el hija, hijo, yo no te voy a ocupar de espada para lastimar a tu madre o a tu padre. Esto es súper importante. Yo no te voy a ocupar como el cuchillo para lastimar a la pareja, a la que alguna vez fue mi pareja, porque no solo la voy a lastimar a ella o a él, implícitamente también te voy a estar lastimando a ti y no lo mereces. El mundo no lo merece. El mundo no merece la vida. El mundo ya está tan horrible que ya no merecemos seres humanos que están siendo utilizados como cuchillos o dagas por otros seres humanos para lastimar a otro ser humano. Por eso es muy importante asumir la responsabilidad de si yo te elijo a ti como mi pareja, maravilloso, el tiempo que dure. Pero desde el momento que decidimos vamos a ser padres es yo ya voy a tener un vínculo contigo para siempre, estemos juntos o no estemos juntos, porque hay una tercera persona que va a requerir de nosotros. Los hijos lo resienten y los hijos se dan cuenta de todo. Por lo tanto, también es indispensable poder tener una comunicación abierta con los hijos. Si hay un proceso de separación, de divorcio, no dividir a los hijos, no entrar en conversaciones de estas rivalidades, poner al hijo en una rivalidad contra el padre o con la madre, sino poder hablar abiertamente, honestamente y amorosamente de lo que implica una separación, pero brindarle a los hijos un contexto de tú no te preocupes, tú sigues siendo una hija o un hijo amado, seguro y protegido. Papá va a venir por ti los martes a las 6 de la tarde y la niña o el niño o los niños van a seguir teniendo la seguridad porque se va a construir un ambiente seguro donde es seguro que mi papá no llega, más no empezar a generar un apego ambivalente o ansioso donde, y si no llega, porque ya van 2 veces que no llega, y me jura y me perjura papá o mamá que sí llega por mí a las 6 y no llega, y entonces el niño empieza a desarrollar ansiedad, angustia, nerviosismo, y empieza a preocuparse porque soy yo, mi papá no me quiere, no quiere pasar tiempo conmigo, y en realidad lo que papá está haciendo es, pues ahora la castigo para que vea que no voy a hacer todo lo que ella quiere y que pues no me tiene que controlar, entonces por eso no llego por el chico. Esto suena irreal, pero lo escucho mucho en consulta. Y es, no, seamos más realistas, más amorosos, asumamos más responsabilidades, donde si yo asumí en algún momento que quería ser padre, pues implica asumir las responsabilidades, como te decía hace ratito, no solo instrumentales o materiales. No solo es pagar la renta, pagar la inscripción, es ser un padre emocionalmente presente o una madre emocionalmente presente, implica que voy a ser responsable, que voy a cumplir con mi palabra, que voy a estar atenta de tus necesidades materiales y afectivas. Y entonces, pues justo, ser un padre y una madre emocionalmente presentes implica
escuchar, dialogar, contener, poner límites con amor, ser súper coherente y consistente. Ser coherente no quiere decir que tenemos que ser seres humanos perfectos, que nunca nos equivocamos, que nunca cometemos errores, que nunca nos salimos de la línea, que siempre, siempre, siempre está en congruencia mi decir y mi actuar. No, no somos robots, no somos seres perfectos, pero en la medida de las posibilidades y en la medida de la conciencia, pues sí, tener coherencia entre lo que digo y lo que hago y ser consistente. Aunque exista una separación, seguir siendo una base segura para mi hija o mi hijo o mis hijos, no importa cuántos tenga. Puede ser, insisto, a mamá o a papá ya no le amo, ya no funcionamos como pareja, pero tú no te preocupes. Yo sigo siendo un lugar seguro para ti, hija o hijo. Tú puedes seguir confiando en mí, puedes contar conmigo, no importa que yo viva en otra casa, tú puedes hablarme, podemos estar en contacto frecuentemente. Y si en algún momento formamos una nueva relación y formamos una nueva pareja, una nueva familia, es saberte que tú no dejas de ser alguien importante para mí y que no por estar con mi nueva familia voy a dejar de prestarte atención y ya no eres importante para mí. Esto que te decía, sigo siendo una base segura para ti, como mi hija o como mi hijo. Es muy importante dentro de ser padres y madres emocionalmente presentes, cuidar los estilos de apego y cómo se construyen desde estas experiencias. Para esto, si tú no tienes conocimiento de cómo se construyen los apegos seguros, cuáles son los diferentes estilos de apego, qué se puede hacer para que mi hija, mi hijo pueda tener estilos de apego saludables. Bueno, aparte de escuchar este tipo de contenidos, de podcast, leer, etcétera, apóyate de un terapeuta. O sea, ya lo dije hace ratito, lo digo ahorita y lo voy a volver a repetir al final. Para este tipo de procesos, sí te invito mucho que te apoyes de un proceso de psicoterapia. El proceso de psicoterapia es muy diferente al podcast, muy diferente a una lectura y a una charla con amigos, porque con el terapeuta vas a tener conversaciones mucho más profundas, mucho más realistas, a veces muy crudas, a veces muy difíciles, pero que finalmente te van a ayudar a darle estructura a lo que estás viviendo. Y como parte de lo que promuevo con este podcast y mi página, que es vivir una vida con bienestar y plenitud. Hay familias que están separadas, familias reconstruidas o reconstituidas, es decir, que ya me separé de un núcleo familiar y estoy formando otro núcleo familiar y podemos vivir en bienestar y en plenitud y nos llevamos bien y hay armonía. Esto no quiere decir que todos los domingos nos vamos a comer mi ex esposa con su nuevo esposo y yo con mi nueva esposa y los hijos. Pues no, algunas veces sí ha pasado, que sí he conocido situaciones así, pero no me refiero a ese extremo. Me refiero hay una armonía. Mi ex pareja puede hablarme con total claridad y normalidad para decirme, oye, mañana se entregan las boletas, oye, tal día es la clausura, oye, hay que pagar la inscripción, oye, tiene un viaje, oye, ¿qué crees? Que me di cuenta que pues llegó de una fiesta alcoholizada o alcoholizado y poder tener estas conversaciones. Y mucho más profundo si es que hay procesos pues complejos como enfermedades. Para quien no me conozca mucho, hace tiempo hice un proceso de investigación de familias de niños con cáncer. Y cuando hice esta investigación, pues mi interés era preguntarme qué pasaba con los hermanitos de la niña o el niño que estaba pasando por un proceso oncopediátrico. Pero también en ese proceso de investigación fue donde más solidifiqué esta idea de lo importante que es que papá y mamá sigan teniendo comunicación en su rol de padre y madre. Esos eran procesos extremadamente agotadores para los papás, pues ya te imaginarás lo que es tener una hija o un hijo pasando por un proceso de cáncer, teniéndole que acompañar a sus quimioterapias,
estar con ellos de la mano en los procesos de recuperación de quimios, que si has estado en contacto con personas en quimioterapia, la recuperación es pesada, física y emocionalmente es muy compleja. Entonces, ahí justo percibía y reconocía qué importante es, que no importa si están juntos o no como pareja, qué importante es que se sigan dando la mano, literal o metafóricamente, desde el rol de papás. Porque hay situaciones tan simples como hay que pagar la inscripción, pero tan complejas como nuestro hijo, nuestra hija está experimentando con drogas, está pasando por una enfermedad crónico-degenerativa, está considerando tomar un rumbo en la vida, pues, de delincuencia o X. Temas que pueden ser muchísimo más profundos y que implica que este niño o esta niña, adolescente, etcétera, pueda tener a un padre y una madre que siguen haciendo equipo con ellos. ¿Por qué? Porque son padres emocionalmente presentes. Que incluso la probabilidad de que si mamá y papá, aunque se hayan separado, siguen siendo padres emocionalmente presentes, la probabilidad de que llegue a contextos de drogadicción o consumo de sustancias, etcétera, pues va a ser leve. ¿Por qué? Pues porque tiene un apego y una familia donde hay seguridad y estabilidad. Y bueno, dentro de el ser padre y madre emocionalmente presentes, también es muy importante que papá y mamá promuevan habilidades socioemocionales, habilidades académicas y habilidades para la vida, aún en contextos difíciles. Aquí te voy a hablar otra vez de un libro y de una terapeuta. Una terapeuta es Virginia Satir, que ella tiene algo que se le llama el modelo de crecimiento, de desarrollo humano, modelo de crecimiento, y ella habla de la autoestima de la familia. O sea, Virginia Satir no habla solo de que un individuo puede tener una autoestima saludable o no. Ella habla de que todo el contexto familiar, todo el sistema familiar puede alcanzar una autoestima saludable, y para ello todos estamos involucrados para que la autoestima de cada uno de los miembros de la familia sea saludable y así como familia, como sistema, tener una autoestima saludable. Dentro de esto, ella habla de que los padres y madres puedan brindar la suficiente seguridad a cada uno de los hijos, seguridad, escucha, atención, cuidados, como para que cada uno de los miembros de la familia, fíjate, sea capaz de tomar decisiones por su cuenta. Es decir, puede ir desarrollando esta autonomía en la toma de decisiones. Y dice Virginia, es como una escalerita que ella hace. Una vez que los miembros del sistema familiar son capaces de tomar decisiones, esto les lleva a ser seres humanos capaces de asumir responsabilidades, porque la vida implica asumir responsabilidades. Asumir la responsabilidad de tengo que pagar la luz, tengo que pagar la renta, tengo que pagar una inscripción, tengo que cumplir con un horario de trabajo o metas de trabajo, o si trabajo por mi cuenta, sí, pero también tengo un cliente al que tengo que darle respuesta. Entonces, ser una persona que sabe tomar decisiones, dice Virginia Satir, aprende a asumir la responsabilidad de estas decisiones. Y al asumir la responsabilidad de estas decisiones, entonces desarrollo habilidades de congruencia para el mundo, habilidades sociales, para ser una persona congruente con el mundo, responsable con mi trabajo, ser un ciudadano responsable, pago, no sé, la cuota de los vecinos, pago la luz, no me paso los altos porque yo voy a llegar tarde y me vale quien venga. No, yo asumo que si me paso un alto, en esta interdependencia que te platicaba hace ratito, no es solo porque yo quiero y a mí se me antoja, la mirada egocentrista de solo yo vivo en el mundo.
La interdependencia es, no, si yo me paso un alto, pongo en riesgo también la vida de otra persona. La persona que viene en la contracalle y que nos podemos accidentar. Y por un acto egocentrista, que es yo tengo que llegar a tiempo, yo no quiero llegar tarde, yo vengo con prisa, yo ya quiero llegar a mi destino, te pongo en riesgo a ti. La interdependencia es, no, yo reconozco que no soy la única conductora en la calle. Cuando yo salgo a manejar, cuando yo estoy en el carro, a mi alrededor hay cientos de personas que también quieren llegar a sus destinos. No sé a dónde van, el carro de junto no sé a dónde va, ni con quién va, ni a qué va. Lo que sí sé es que yo tengo que asumir mi responsabilidad de, si veo luz amarilla, pues ya me voy frenando y obviamente si veo luz roja, no me voy a pasar. Esto entonces es lo que contextualiza la parte de promover habilidades socioemocionales académicas para la vida desde la mirada de Virginia Satir y que tiene que ver con ser padres emocionalmente presentes. Mientras más enseñamos en el sistema familiar a tomar decisiones y asumir responsabilidades, más estamos formando a un niño que en algún momento va a ser un adulto y que esta persona tenga habilidades para enfrentar la vida. Que ya hemos quedado en varios episodios que el mundo allá afuera no está tan fácil, ¿no? Y esto desde el contexto que te mencionaba de Virginia Satir, y aquí también quiero hacer una pequeña pausa para hablarte de un libro que muy probablemente en algún momento también haré, espero, quiero hacer muchos episodios, pero que también quiero grabar algo sobre este libro. El libro se llama La madre emocionalmente ausente, cómo reconocer y sanar los efectos invisibles del abandono emocional infantil. Es de Editorial Sirio y la autora es Yasmine Lee Cori. Ya les pasaré en Instagram, puedo publicar la portada del libro. Y es un libro que a mí me ha encantado, me ha gustado mucho. El libro habla de la madre emocionalmente ausente, pero los puntos que aborda pueden ser aplicados, y la misma autora lo dice. A ver, yo lo estoy hablando desde el punto de vista de la madre, pero esto puede incluir al padre, a la pareja, a los hijos, o sea, porque también, y ahí está contenido para otro episodio, también merecemos ser hijos emocionalmente responsables y presentes con nuestros padres. Entonces, si nos vamos a lo que te decía del genograma o del organigrama, es ser emocionalmente presentes en nuestros roles horizontales y en nuestros roles verticales. Es decir, con mis iguales, que mis iguales en algún momento de la vida son, bueno, toda la vida son mis hermanos o mis hermanas, pero también en algún momento en mis iguales está mi pareja y en los verticales están mis padres y si tengo hijos están mis hijos, ¿sale? Entonces, ser emocionalmente presentes, no solo, como dice Yasmine Lee Cori en el libro, no solo esto es para la madre, pero bueno, obviamente ella lo enfoca muchísimo en el rol de la madre y te invito a que si este tema te llama la atención, este es un muy buen libro que puede darte como estas ideas de, a ver, yo no tengo que llegar a ser la madre emocionalmente ausente para leer el libro. Voy a leer este libro para no llegar a serlo. Y como te decía también hace ratito, en este tema sí te invito mucho a que recurras a un proceso de psicoterapia con algún especialista en el tema para que te acompañe en el desarrollo de herramientas, habilidades de comunicación, habilidades para resolver conflictos, estilos para poder maternar y paternar estando en diferentes lugares. De aquí en terapia, por ejemplo, yo lo trabajo. Creamos muchas herramientas entre calendarios conjuntos, estilos de comunicación, formas de mandarse mensajes, cosas para que papá y mamá no se pierdan en la maternidad. Y si la relación de pareja no terminó bien, bueno, saber que encontramos y tenemos nuestras herramientas para poder seguir siendo padres y madres emocionalmente presentes de nuestros hijos. Algunas de estas opciones, algunas herramientas y prácticas que podría compartirte por el momento, pero nuevamente te digo, esto cuando lo llevan de la mano de un terapeuta,
es mucho más fácil de acomodar, de llevar, de resolver dudas, etcétera. Pero por el momento, algunas ideas que puedo compartirte es crear un diario compartido entre padre y madre para temas logísticos del hijo. Con algunas parejas, dependiendo de qué tanto están familiarizados con la tecnología, con algunas parejas lo que hemos hecho es crear un drive, ¿no? Donde papá y mamá tienen acceso y ahí van escribiendo, si papá y mamá, la comunicación entre ellos terminan peleándose por mensajes y es difícil poderse comunicar, etcétera, hay que encontrar los medios de seguirse comunicando. Y una de estas estrategias, pues es este diario compartido, que te digo, con algunos padres y madres, la hacemos por Drive, donde vamos escribiendo algunos temas de logística para los hijos y cada uno de ellos sabe que tiene que estar revisando, no sé, cada lunes o cada domingo estos temas de logística. Con algunos papás lo que he hecho es un calendario compartido, ¿no? De estos que pues, ya puedes tener en tu teléfono, en tu computadora, y es un calendario exclusivo para lo que es el tema del hijo. El hijo se llama, vamos a pensar, Juanito, y entonces el calendario se llama así, Juanito, y ahí van escribiendo, cada uno tienen acceso, solo papá y mamá tienen acceso a este calendario, y entonces ahí tienen presente cuándo es el día de la inscripción, cuándo es la fecha de la graduación, cuándo tienen cita médica, también pueden escribir ahí en el calendario qué fines de semana le toca a cada quien, en qué horarios quedaron de quedar. Y entonces no es estarle recordando a la pareja, oye, acuérdate que tal día tienes que venir, oye, acuérdate que tal día se paga la inscripción. No, cada uno vamos a asumir nuestra responsabilidad, asumir nuestra adultez y cada uno va a estar revisando el calendario. Si yo tengo dudas de cuándo tengo que pagar la inscripción, no es, oye, ¿me recuerdas cuándo es? No, ya tenemos un calendario, yo me voy al calendario y yo sé qué día me toca pagar la inscripción o cosas así. El siguiente punto lo considero no solo importante, lo considero indispensable. Una de las estrategias que suelo ocupar mucho son reuniones breves cada cierto tiempo para hablar sobre el bienestar de los hijos. Y aquí es súper importante que cada uno de los adultos, papá y mamá, o no lo he hablado hoy, pero mamá, mamá, papá, papá, ¿no? En las diversas dinámicas de tipos de familia, tener tiempo para hablar con el otro, pero trabajar muchísimo los estilos de comunicación. No toda reunión tiene que terminar en pleito. La mayoría de las parejas no llegan a este punto de las reuniones porque en sus roles de pareja terminaban discutiendo, echándose culpas, responsabilizándose, agrediéndose. Y entonces eso lleva a que, ay, no, con él o con ella es imposible comunicarse, mejor no le digo nada. No, aquí es donde cada uno tiene que poner de su parte. Aquí es donde el yo individual tiene que asumir la responsabilidad y asumir, soy madre y soy padre. No puedo dejar a mi hijo en la deriva, o bueno, sí puedes, porque lamentablemente allá afuera hay muchos niños y niñas a la deriva donde hay una mamá o un papá que no quiere asumir la responsabilidad de padre y madre o está tan enojada con el padre y la madre, la expareja, que a través del hijo es, pues mejor no lo veo, es complejo. Creo que podemos romper esos paradigmas, porque créeme, y lo he visto también en procesos, sí existen las familias de hijos divorciados donde papá y mamá siguen siendo un gran equipo. Para ello, entonces, para este puntito implica que cada uno asuma la responsabilidad y aprenda a tener estas reuniones por el bien de los hijos. Y entonces cada determinado tiempo sentarse a platicar sobre temas que vienen, adolescencia, hablar de alcohol, hablar de relaciones sexuales, hablar de la universidad, hablar de todos los temas que los chicos necesitan hablar. Y aquí voy a poner un ejemplo. Yo sé que escuchas este episodio, Laura. Voy a poner un ejemplo que tú me compartiste una vez. Laura es mamá de dos
de dos chicos, y esto, Laura, con todo el respeto del mundo, y sé que así lo vas a tomar porque también eres terapeuta y estás en este mundo. Ya di demasiados datos de ti, Laura, pero bueno, Laura es mamá de dos chicos y bueno, en algún momento Laura me compartía en la sesión algo muy interesante que es, wow, me doy cuenta, ella tiene un hijo, ¿no? Dentro de estos dos hijos tiene un jovencito y platicábamos en la sesión que ella se estaba dando cuenta que lo que le da de dinero a su hija es diferente de lo que le tiene que dar de dinero a su hijo, pues porque su hijo es el que va a invitar a una niña a, no sé, un helado, al cine, palomitas. Y entonces platicábamos en sesión justo el cómo hablar esto con el papá de sus hijos, ¿no? Y son estos temas, perdón Laura, perdón y gracias, porque sé que cuando escuches esto eh, no va a haber conflicto contigo, ¿no? Por poner este ejemplo, pero se me hace muy interesante, porque efectivamente hay que tener estas conversaciones que son muy importantes, porque papá sigue siendo papá, y necesitamos, mientras más se comuniquen papá y mamá, mayor estructura van a tener los hijos, porque entonces podemos dialogar entre papá y mamá, oye, ¿tú qué opinas? ¿Le damos más porque es varón o hasta cuando ya le tengo que empezar a dar más? Laura particularmente creo que me dijo, yo le pregunté a él desde cuándo sus papás le empezaron a dar más dinero, porque yo ahorita me estoy preguntando si ya le tengo que dar más o no. Parecen cosas tan simples, pero son cosas que pueden marcar la diferencia en la educación de un hijo. ¿Te acuerdas que te hablaba de Virginia Satir? Bueno, pues justo el tema de Virginia Satir eh, eh, habla de la toma de decisiones, asumir responsabilidades y tener congruencia. Lo que esta persona está haciendo es enseñarle a su hijo a tomar decisiones, asumir responsabilidades y en el futuro ser un adulto congruente y en el presente ser un adolescente congruente con la vida. Por eso es tan importante poder tener estos espacios de comunicación entre los papás, donde la familia, los hijos, como una empresa, necesita tiempos para sentarse y organizarse y acomodar, ¿no? Y el último puntito, pues poder tener estas preguntas como guía de esto que siento hacia mi expareja, ¿lo debo resolver aquí o en otro espacio? Es decir, si tienes estas conversaciones con tu expareja sobre temas de los chicos y empiezas a sentir, no sé, celos porque le habla su nueva pareja o algo así, poderte ir preguntando, ¿esto que estoy sintiendo corresponde al tema de mis hijos o esto que estoy sintiendo corresponde a lo que tú y yo fuimos como pareja? Este es un ejercicio muy complejo, sobre todo los primeros años después de una separación o los primeros meses. Y me lleva implícitamente a la última sugerencia, que ya la hice bastante hoy, pero la voy a retomar, que es poder llevar un proceso de terapia por tu cuenta para poder ir sanando esta parte de la experiencia. Hacerse la pregunta, ¿esto que estoy sintiendo corresponde a mi rol de mamá o corresponde a mi rol de expareja? Hacer esta diferenciación nos cuesta trabajo porque pues no lo sé, solo estoy sintiendo enojo, celos, frustración, desilusión, coraje, y en el momento pues nuestro cerebro no está tan en calma y tan frío como para poder hacer la diferenciación, pero mientras más lo puedas ir trabajando en terapia, pues mejor. Y esto te va a ayudar a que puedas diferenciarlo, puedas diferenciar las emociones y la conversación posterior después de esto pueda ser mucho más satisfactoria. Ya sea que uno diga, no, la verdad no corresponde a mi rol de mamá y ahorita estamos hablando de los chicos, lo dejo para que yo lo hable en terapia o con una amiga o en un diario, pero ahorita me sigo concentrando en los días que tocan pasar por los chicos, las inscripciones. O si estoy sintiendo algo que corresponde desde el rol de mamá, entonces sí hablarlo, pero desde un punto resolutivo, ¿no? Para crear más conflicto. Y pues obviamente te sugiero, te invito a la terapia individual para que vayas sanando tu experiencia, pero también evidentemente está la invitación a
llevar un proceso de separación a través de un proceso de terapia. Lamentablemente, en mi experiencia, son muy pocas las parejas que se dan la oportunidad de llevar un proceso de terapia de pareja para llevar un proceso de separación. No todo proceso de terapia es para reestructurar la relación de pareja. Algunos sí, la mayoría. Pero la gente poco sabe que también puedes ir a terapia para llevar un divorcio o una separación saludable y amigable. Lamentablemente, muchas parejas, cuando se dan cuenta que están más en un proceso de separación, abandonan los procesos. Pero te puedo compartir por experiencia que las parejas que eligen quedarse o eligen ir a terapia porque están en un proceso de separación, el proceso para ellos de manera individual y para los hijos es muchísimo más armonioso, mucho más empático, salen con mucha más facilidad, encuentran más fácil las nuevas dinámicas para relacionarse y en general el proceso es muy diferente. Entonces, pocas parejas lo hacen, pero sí te invito a que si estás en una de estas etapas, pues te des la oportunidad de hacerlo. El acompañamiento de un terapeuta en estas circunstancias es muy, muy favorable, pero bueno, también queda a la decisión y postura de cada persona, ¿no? Entonces, pues vamos a ir cerrando por hoy. Te decía que este es un episodio que considero que me hace falta decir muchas, muchas cosas más, pero yo hago mis episodios larguísimos y pues ya no voy a decir que voy a tratar de hacerlos más cortos porque la verdad no me sale, pero sí me parece que hay mucho que hablar de este tema, hay mucho que cuidar emocionalmente a las familias, a los niños, a los adolescentes, de lo que está pasando en la relación de los padres. Un poco como a modo de recapitular, pues unos mensajes como claves importantes de este episodio es: separarse como pareja no significa abandonar el rol de padre o madre. Este episodio es un llamado a la reflexión o a la acción de cómo estás hoy diferenciando tu rol como pareja de tu rol como madre o padre, y obviamente a tomar acción y tomar medidas para reconectarte con ese rol de madre y de padre y saber que sí, las separaciones son dolorosísimas, son muy complejas, hay un yo que queda devastado, roto, incompleto, dolido, pero los hijos siguen necesitando que papá y mamá sigan siendo elementos claves para su bienestar. Y pues con esto voy a cerrar. Por favor, de hoy te invito a que si tienes dudas, comentarios, preguntas, mándame un mensajito, pregúntame lo que tú quieras, y yo pues voy a seguir en este punto de apelar. Hoy como que hoy estoy hablando a nombre de las niñas, niños, adolescentes que están viendo que papá y mamá se están separando de ellos como hijos porque se están separando de su mamá y su papá, y es no. Creo que el mensaje final que quiero darte es: no dejes de voltear a ver a tu hijo o a tu hija. No dejes de prestarle atención, aún aunque te separes, aún aunque pues estés ya en otro rol, con otra pareja, o no estás con otra pareja, pero no dejes de voltear a ver a tu hijo y a tu hija y seguir siendo una madre y un padre emocionalmente presente. Pues muchísimas gracias si llegaste hasta aquí. De verdad, sé que los episodios son larguísimos, pero si llegaste hasta aquí, te agradezco muchísimo. Gracias por escuchar el episodio, gracias por estar presente en este podcast, y como siempre, te invito a que me escribas, a que me mandes un mensajito de tu opinión, qué te pareció, lo compartas con alguien que consideres que este episodio le pueda servir, y pues no me queda más que desearte, como siempre, una maravillosa y hermosa vida en bienestar y en plenitud. Nos vemos.